El acta de la sesión 42 se da por aprobada y el acta de la sesión 43 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. También hemos recibido un oficio de la Directora Nacional de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, por medio del cual informa sobre el humedal de los muelles. Lo mismo hemos recibido respecto del subsecretario de Medio Ambiente. También recibimos un informe elaborado por el asesor de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Eduardo Baeza, denominado Regulaciones y Aspectos Técnicos que definen el área de protección de acuíferos, casos de Chile, España, Países Bajos e Israel. Por su parte, recibimos un oficio de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, por medio del cual informa sobre pronunciamiento y reevaluación de los límites de playa de mar en la localidad de Los Molles, comuna de La Ligua. También recibimos un oficio del jefe del Comité Mixto Radical Liberal de Amarillos, por medio del cual informa que en la sesión de hoy el diputado Alexis Sepúlveda será reemplazado por el diputado Andrés Joanet. Y un oficio también del jefe de la bancada republicana, por medio del cual informa en la sesión de hoy que en la sesión de hoy la diputada Chara Barchesi será reemplazada por el diputado don Cristian Araya. Eso sería todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bien, no hay palabras sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre otras materias. Diputada Baeza. Presidente, sí, solo reiterar la invitación que habíamos acordado hacer al embajador del Reino de Arabia Saudita en relación al tratamiento de los recursos hídricos, particularmente plantas desaladoras, que es otra mirada más de lo que se había visto solo con los que han estado exponiendo desde Israel. Me parece que es interesante porque es un tema que tiene mucho que ver con esta comisión y hay bastante innovación y tecnología también ahí que queremos conocer. Muchas gracias. Sí, teníamos un preacuerdo de invitarlo. Lo que deberíamos es acordar cuándo realizar esta invitación. Y adicionalmente teníamos otras invitaciones pendientes. No sé si podemos dejar una semana del mes de octubre para solo recibir invitados por diferentes temas. Tenemos, disculpe, para dejarlo el tiro listo, tenemos 4, 11, 18 y 25 sesiones de esta comisión. ¿Qué día creen ustedes que podríamos? Quedan 4 sesiones del mes de... Tenemos 4 miércoles en octubre para poder reunirnos. 4 de octubre, 11, 18 y 25 de octubre. Ya el 18 de octubre puede ser una buena fecha, ¿les parece? O 18 igual puede ser un día sensible en el entorno. El 11 de octubre vamos a sesionar igual. Ya, 18 de octubre, y bueno, como son invitados que no son de gobierno, pueden ser telemáticos, así que no tendrían problema en participar también en el caso de ser necesario. Intermedio, el problema sería de que viene ese telemático, es que él no maneja el idioma, entonces tiene que venir con una traducción. Entonces, ¿Tiene que venir presencial? ¿Bien? Bueno, la invitación es presencial y con el... Tenemos 3 semanas. Bien, entonces dejaríamos la invitación al embajador de Arabia Saudita para el día 18 de octubre. La próxima sesión del 18 de octubre, y yo también quería pedirles, si están de acuerdo ustedes, que invitemos a la presidenta de la Asociación de Ingenieros de Chile. Ellos elaboraron un estudio con respecto a la desalinización y ya lo sacaron ya, entonces para que ya nos puedan compartir la experiencia y quizás puedan compartir el tiempo con el embajador de la misma forma. ¿Sí? Bien. ¿Como tema? ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Desalinización del Colegio de Ingenieros de Chile. ¿Sí? Gracias, presidente. Al respecto, ya que vamos a tener una sesión especial respecto de desalación, sugiero que también venga alguien del Ejecutivo con el plan, que ya hemos reiterado bastante cuál es el plan de desalinización para Chile o cuáles son las regiones prioritarias. Excelente. Con ese efecto, es decir, que ojalá el Ministerio venga con el plan.
Bien. en lo posible, porque no El podemos... el Ministerio de Obras Públicas, Con mucho respeto y cariño a la Ministerio de gente Obras del Públicas, la ministra o algunos de sus asesores especialistas en temas de recursos hídricos. Que venga la ministra o algunos de sus asesores expertos en... No sé si la ministra, Si subsecretario... sería la ministra o subsecretario. Obras hidráulicas, no sé. Ujú. pero Ya, ver- perfecto. ver la temática. Adelante, diputado. Sobre un tema relacionado, no sé si es que desde la comisión ya hemos oficiado o no para saber el avance del Plan Nacional de Embalse, Ya lo oficiamos ya. en que está, cuándo Sí, no. debiese llegar la respuesta. Todavía no tenemos respuesta. ¿Brilla por su ausencia la respuesta? Podríamos reiterar, si es que Sí, se puede. podemos reiterar el oficio, por favor, al Ministerio de Obras Públicas con respecto al Plan Nacional de Embalse, señora secretaria, la solicitud del diputado Moreno. ¿Están de acuerdo con la solicitud? Sí. Bien. Diputada. Respecto, no recuerdo si fue el diputado Moreno o el diputado Martínez, quien solicitó el año pasado respecto a cuánto dinero se gastaba en camiones aljibes. Yo no sé si llegó esa información. Entonces, disculpe, la diputada Valls y el diputado Martínez, no sé si nos habrá llegado esa información, creo que igual es relevante y está bien atrasada. Tuvimos Si es una que no ha llegado. presentación el año pasado con respecto a ese tema, pero eso fue el año pasado. Entonces, yo creo que desde esa fecha hasta ahora han habido también cambios, entonces sería bueno poder actualizar eso también. Sí. Ya podemos recibir igual lo mismo, que puedan entregarnos esa información. ¿Cuánto se gasta en camiones aljibes? Eso creo que el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Por región y nacional. Por región. Entonces, siguiente oficio, de una solicitud de embalses, primero. Segundo, el de camiones de aljibe en cuanto a gastos por regiones y a nivel país. Ya, de acordado, pero ahora ya no tenemos telemático, ¿verdad? Sí, diputada. Presidente, es que respecto a la petición o la reiteración del oficio respecto a la política nacional de embalse, y como estamos en presupuesto, que viene luego, yo creo que más que esperar oficio, porque aquí esperamos sentaditos Sí. y no llegan los oficios. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es pedir, además de reiterar, pero invitar que nos vengan a exponer el Plan Nacional de Embalse, cual sea. Y eso puede ser el 11, porque es un tema que no lo podemos dejar pasar, porque precisamente a propósito de lo que es el debate presupuestario, porque ahí hay recursos que no son menores, Así es. que son importantes. Entonces, yo lo que sugiero es que más que pedir respuesta al oficio, porque insisto, los oficios y los papeles aguantan todo, que aquí lo tengamos al responsable de esa materia para el para 11 de conocer octubre. cuál es y hacer nuestras propuestas, pero ver qué es lo que hay, porque hasta ahora estamos en blanco. El 11 de octubre, ¿están de acuerdo? Aquí en un tema que no diputadas? puede pasar. Por la Política Nacional de Embalses, para que vengan a dar respuesta. La como acá. ministra decía quién viene. A la Hay que directora pedirle- de Obras Hidráulicas, la ministra Claro, ella y que a su define. asesor de aguas de recursos hídricos. La directora de Obras Hidráulicas, la ministra y el asesor de recursos O hídricos. sea, eso. Sí, Yo pienso puede que es ser. la ministra, Ya. la autoridad máxima, y ella define con quién viene, quién Perfecto. se acompañar. Y con respecto a ese punto, le voy a solicitar a nuestras secretarias que puedan reiterar el oficio nuevamente al MOP del compromiso de estar siempre presente en nuestra comisión. ¿Ya? Porque lamentablemente han acusado de que no han sido invitados en algunas oportunidades, cuando ese es un compromiso que está asumido desde el día 1 para participar presencialmente en esta comisión ahora que está ya habilitado para ello. Así que, por favor, secretaria, si están de acuerdo en esa reiteración de oficio. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perfecto. ¿Sí? Diputada Marquesi tiene la palabra. Presidente, saludar a todos los presentes. El reemplazo era de la semana pasada, que finalmente se suspendió la... No, ¿antepasada? La última... Sí, gracias. Ok. Nos queda claro. Bienvenida, diputada Marquesi. Bien, yo quiero solicitar un oficio también a nombre de la comisión, y es a la ministra de Obras Públicas, para poder saber la factibilidad de poder habilitar en un 100% la planta desaladora de Caldera. ¿Ya? Ellas hoy día tienen una capacidad de 1.200 litros por segundo de producción y están entregando alrededor de 150 litros por segundo en la actualidad. ¿Por qué? Porque creo que es indispensable saber si es posible transportar esa agua desde Caldera hasta la región de Coquimbo. Y para eso necesitamos un corredor hídrico o una carretera hídrica, ¿cierto? Y me gustaría, si es posible, que el MOP inicie los estudios para ver si se puede desarrollar esa carretera desde Caldera hasta Coquimbo con agua desalada desde esa planta que ya existe, y obviamente es una planta que el mismo Estado en su oportunidad
ayudó a su creación. Así que si están de acuerdo, señoras diputadas y diputados, en enviar este oficio al MOP, sí, perfecto. Acordado. Bien. Sí, diputada, adelante. Tengo una duda a la Secretaría por su intermedio. Me gustaría saber si nos han respondido algunos de los oficios que hemos enviado. Por favor. De los muelles enviaron... Ah, perfecto. Muchas gracias. Sí, se encuentran en la cuenta. Perfecto. Están los links Gracias. ahí en la cuenta. De los muelles enviaron 3 oficios. Sí. Obras públicas, medio ambiente Y marítimo, territorio marítimo. territorio marítimo. Sí. Bien, ¿más palabras sobre la cuenta? Los oficios... cuando ¿Está tú entras- respondido el oficio? Ah, sí, perfecto. cuando tú entras a la página se ve esto y pinchas el numerito Perfecto, y perfecto. te da el archivo para bajarlo. Ya. Sí, queda asociado a la sesión. A la ¿Se cuenta de puede la sesión. citar también para la sesión del 11 a Carlos Menéndez del Ministerio de Obras Públicas? Porque hay un proyecto que se está trabajando en el Senado y se empieza a votar la próxima semana. ¿De cuál proyecto sería, diputado? Es un proyecto de desalinización. Sí, El uso de agua de mar para desalinización. sí. Ah, buenísimo sería si se puede empezar. Lo que pasa, solo para precisar, presidente, si me da la palabra. Lo que pasa es que usted dio dos citaciones, o lo menos estamos definiendo eso. Sí, La que se primera es llaman- que vamos a ver sobre embalses y otro sobre Desalinización. desalinización. Se llama la Entonces, para que usted haga la precisión respecto de... Sí. Claro, porque el 11 de 18. octubre entiendo que es embalse y el 18... Sí, para no enredarnos porque... Sí. No, tampoco Sí, es para tan el- grave. No, lo que pasa Señor- es que para que me A ver, reitere. el nombre era Carlos Menéndez. Sí, Carlos Menéndez MOP para el 18 de octubre, invitados a exponer aquí acerca de la ley de uso de agua de mar para reutilización, para desalinización. ¿Ya? Bien, ¿más palabras sobre otras materias? ¿No? Perfecto. Bien, vamos a pasar a la orden del día, la cual hoy día tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, iniciar la discusión en general del proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de cobro de tarifa eléctrica para servicios sanitarios rurales. Boletín 16.051-08, que tiene una urgencia simple. Para esta oportunidad se encuentra invitada, y fundamenta la iniciativa de esta moción, la diputada señora Natalie Castillo, que está con nosotros aquí. Así que, diputada, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, vamos a comenzar con la presentación de nuestro proyecto de ley. Digo nuestro porque, bueno, es también de María Francisca Bello, pero en realidad yo lo quiero señalar como un proyecto bien transversal y que ha tomado el acuerdo casi de la mayoría de los miembros de la comisión, a propósito de que lo tuvimos que ir a buscar a la Comisión de Energía. Entonces, eso es súper positivo que ya esté alojado y que le demos tramitación. Es el boletín, bueno, ahí se están entregando algunas, lo general del proyecto, pero el boletín 16.051-8, que tiene como idea, cierto, la modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos en materia de energía eléctrica, que rebaja el cobro por el recargo de la tarifa en horario punta y límite de invierno para los servicios sanitarios rurales. En buena hora lo estamos discutiendo ahora porque ya sabemos pasó el invierno, pero esto siempre va a ser bien recibido por las comunidades, que vamos a explicar más adelante. Y aprovecho a saludar ahí a don Rufino, a la gente de APR que está presente, a las que están a través de la vía telemática invitadas, y también veo al core Javier Vega de la provincia de Lelque y la región de Coquimbo, que hemos estado viendo otros temas durante esta jornada muy relacionados al tema de la sequía. Bueno, el contexto de esta iniciativa es respecto de la dedicación y el trabajo que realizan las APR, hoy llamadas Servicios Sanitarios Rurales, regulado en la Ley 20.998, que ya hemos conocido de manera al menos más profunda en esta comisión para garantizar el derecho humano al agua en los sectores rurales de nuestro país. Y su idea matriz es modificar la ley que dice relación con el rebajo del cobro de la tarifa eléctrica horario punta y límite de invierno para estos servicios. Y se va a fundamentar, y ahí con la Fran vamos en conjunto a dar a conocer por qué se fundamenta. Yo creo que está de más decir los fundamentos, porque los compartimos, me imagino, todo el gran trabajo que realizan los servicios sanitarios rurales. Pero son clientes regulados, donde las entidades operan, sea cooperativa o comité,
constituye normalmente un cliente que está sujeto a la regulación de los precios. Es decir, los operadores de los servicios sanitarios rurales son clientes regulados que deben pagar una determinada tarifa por el suministro eléctrico, y eso significa también costos que a veces no pueden cumplir o que andan, me perdona la expresión, don Rufino, pero al 3 y al 4 a veces para poder hacerse cargo del gasto energético, eléctrico. Y también las altas tarifas de invierno, y eso yo creo que está de más también explicarlo, diputados y diputadas, porque sabemos que estos recargos de horario punta y límite de invierno, al menos en estos dos ámbitos de la tarifa de electricidad, les afectan de manera directa, perjudicando principalmente a los sectores rurales de nuestro país, que muchas veces son los más vulnerados en espacios donde ya sabemos que el cambio climático, la sequía, es absolutamente innegable. Por lo tanto, creemos que los operadores, ¿cierto?, de los servicios sanitarios rurales o APR necesitan de mantenerse, ¿cierto?, con algún tipo de beneficio, en este caso, para dar cumplimiento a la misión que ellos tienen o que ellas tienen, que es el saneamiento básico y el agua potable, el derecho humano al agua. Yo creo que eso es una necesidad de primer orden a nivel mundial, incluso, de que esas son las dos garantías nacionales, internacionales, mundiales en realidad. Tienen que ver con los derechos humanos, el derecho al saneamiento y el derecho al agua potable. ¿Qué pasa? Con respecto a los traspasos de costos fijos a usuarios, tal se implica un aumento considerable en el costo de los comités de agua potable y afectan su patrimonio, su situación financiera, y obviamente son las familias campesinas, las más afectadas, porque esto no solamente es a los operadores y operadoras, sino que también a los usuarios y usuarias. Entonces eso también les afecta, ¿no?, a los bolsillos familiares, que sabemos la ruralidad está más afectada, y quienes estamos en esta comisión lo sabemos bastante bien. Y además que es una organización, el APR, o en este caso los servicios sanitarios rurales, de acuerdo a la nueva ley, es que son sin fines de lucro. Por lo tanto, también eso dice relación con que el Ejecutivo nos ha entregado su patrocinio, por eso tiene una urgencia simple, porque le parece que es necesario hacer este ejercicio de equidad territorial, ya respecto de la tarifa de invierno. Solamente explicarle, presidente, y así a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas, que de acuerdo a este anuncio que hizo el presidente de la República hace algunos meses atrás, que se hizo por vía de decreto, ¿no?, vía administrativa, el congelamiento o el cobro de la tarifa de invierno a los clientes, ¿cierto?, dejó al menos a 40% de clientes APR fuera. Es decir, con el aporte o con ese decreto que hizo el presidente vía administrativa, que se dejó cobrar la tarifa de invierno, la congeló, de acuerdo a la fórmula tarifaria, de los 100% de los APR, solamente el 60% está cubierto y no se les está cobrando este horario de invierno. Pero hay un 40% de APRs, ya, o de usuarios, usuarias, ya, que forma con la fórmula tarifaria de potencia punta, que ese es otro tipo de tarifa, no está cubierto, y por eso este proyecto de ley ha sido patrocinado por el gobierno, porque le parece que es justo entregarle, ¿cierto?, a este remanente un apoyo en esta materia. Yo de lo técnico, solamente con eso, bueno, y luego nombrar el tema del proyecto y el artículo único que se va a exponer en esta modificación, que de lo técnico luego yo esperaría que viniera el Ministerio de Energía y nos pueda explicar bien en detalle respecto de las tarifas y también respecto de los valores agregados de distribución, etcétera. Pero en rigor el proyecto le consta un artículo único y uno transitorio, que lo tienen en la presentación, y que plantea la incorpora esa continuación del artículo 191 y artículo 191 bis nuevo a la Ley General de Servicios Eléctricos. Lo siguiente: en el caso de los costos de operación y mantención de los servicios sanitarios rurales en sus diversas etapas, se les aplicará un descuento respecto de los cargos que se facturen por el precio de potencia punta, al que hace referencia el artículo 155 de la ley. Dicho descuento se verá reflejado en la facturación de acuerdo con el artículo 198, todo esto en el marco, ¿cierto?, de la Ley de Servicios Eléctricos. Y como ya les planteaba, que las personas
punta, en este caso potencia punta, responde al 40% de los usuarios que son quienes nos están cubiertas en estos momentos por el decreto del presidente de la República. Quiero ver, presidente, si es que, no es que quiera ver, sino quiero invitar a María Francisca Bello, la diputada Bello, que pueda complementar esta presentación, ya que somos autoras ambas del proyecto. Por supuesto, diputada Castillo, gracias por su exposición. Diputada Bello tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos quienes están presentes, a las APR que están online, a don Rufino, a Catherine, que son representantes de APR Chile. Gracias por su presencia. Efectivamente, creemos que es un proyecto de ley que esperamos sea muy transversal. ¿Para qué vamos? Sí, yo creo que es bueno contar nuevamente que son 2000 aproximadamente comités que están a lo largo de todo el país. Eso estamos hablando solo de los comités, ni siquiera estamos hablando de los usuarios. Por ende, estamos hablando de una población importante en el país que tiene que ver con la población rural. Yo creo que ese es el primer argumento. Este es un proyecto de ley que abarca una gran cantidad de población. Y espero que siempre que tengamos políticas públicas que vamos a estar analizando sean con ese criterio de masividad. Y en este sentido, este proyecto creo que cumple con ese criterio. Voy a precisar sobre todo lo que es sin fines de lucro. Sabemos que las APR no son una empresa, no tienen que ver con... ellos administran recursos, pero no tienen un saldo a favor. Entonces, cuando estamos diciendo que hay un horario punta que nos rige a todos, tanto casas particulares como a dichas organizaciones, insisto, sin fines de lucro, lo puntual aquí es que esta tarifa de invierno, al sobrepasarse, lo que pone en desmedro es el patrimonio de cada APR. Y ese patrimonio, cuando falta, eso quiere decir que afecta a toda una organización, y no solamente a una organización y sus dirigentes, sino a los usuarios. Esto quiere decir entonces que cuando subimos la tarifa de invierno no solamente le sube a la APR como organización, sino a cada usuario, y el costo lo están pagando individualmente. Creo que no está de más decir, y es importante, que para cualquier actividad humana necesitamos agua, y son los comités y las APR quienes hacen efectivo el derecho humano al agua. Cuando decimos que este patrimonio de las APR se ve mermado, lo que estamos haciendo entonces es afectar, no de forma directa, sino indirecta, el derecho humano al agua. Creo que ese es el segundo argumento importante de por qué tenemos que estar legislando hoy día este proyecto, no solo en energía, sino también en recursos hídricos. Por último, quiero agradecerle al gobierno del presidente Boric, en particular al ministro Pardow, Diego Pardow, porque luego de reuniones que tuvimos tanto con APR, no solo de mi región, recuerdo a la señora Yorki, que es de la APR de la Araucanía, si no me equivoco, nos expusieron tanto en reuniones tanto con Natalie como conmigo, esta situación que los viene afectando hace mucho tiempo. Por ende, quisimos hacer esta alianza virtuosa con el gobierno para que nos diese la urgencia y nosotros poder redactar, ojalá, el proyecto que deje más satisfecho a las APR. Voy a insistir, estas no son unas organizaciones con fines de lucro, por ende no tienen que ver con generar ingresos, sino entregar derechos. Y que no es lo mismo compararlas con una empresa privada que con una cooperativa como los que son. Y lo segundo es que estas altas tarifas se ven traspasadas a los usuarios. Y no olvidar que estas 2.000 organizaciones sin fines de lucro son quienes hacen efectivo el derecho humano, por ende cualquier merma, no solo en su patrimonio, sino en su organización, lo que nos en consecuencia estaría sucediendo es que estamos mermando a organizaciones que entregan y hacen efectivo el derecho humano al agua en momentos de crisis. Yo espero que puedan leerlo, colegas, diputados, que puedan hacer, nosotras siempre hemos dicho, los proyectos de ley son siempre perfectibles. Creemos que es por eso que los ponemos acá y no le pedimos al gobierno que quizás haga un decreto, sino una conversación democrática, colectiva, que ojalá pueda tener un arraigo territorial de todos los territorios que ustedes representan, que son representantes válidos de aquello, y podamos entonces de alguna forma quitar estas complicaciones que tienen las APR, sobre todo en su patrimonio, que no es muchas veces escaso, como dice Natalie, de repente andan al 3 y al 4. Es por eso que
creo que uno de los argumentos más importantes es que se le sube el costo a los usuarios, que se ven mermas en su patrimonio. Eso quiere decir que por algún otro motivo podrían no poder entregar el derecho humano al agua. Y el tercero es que son organizaciones sin fines de lucro. Por ende, no podemos estarlas calificando ni comparándolas con empresas que sí están destinadas para hacer crecer sus arcas, que no estoy diciendo que sea malo, solamente que tienen distintos orígenes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bello. A ambas le damos gracias por la exposición del proyecto. ¿Les parece que podamos fijar plazos para invitados el día de mañana? Mañana a la tarde, para tener invitados en la siguiente sesión. Sí, para registrar invitados, así nuestras secretarias tienen el tiempo para poder contactarlos y que puedan estar presentes. Respecto a este proyecto, ¿sí? El ministro dice usted... Pensando que uno de los invitados va a ser el ministro de Energía o alguien que él decida, ¿o no? Presidente, sí, por eso yo, al finalizar la intervención de la propuesta de proyecto y que ya entendiendo tenemos a dirigentes y dirigentas que están esperando también entregar su mirada, yo solicito que quede convocado el ministro Pardo a la sesión próxima para que nos entregue, con su equipo obviamente, para que nos entregue su posición respecto al proyecto de ley y también cuáles van a ser las urgencias del mismo, y sumado a eso, ver las fechas de indicación o todavía no, todavía no. Secretaria. ¿No? ¿Todavía no? Listo, eso. Diputado Moreno, diputada Vice. Sí, presidente, por su intermedio, preguntarle a las autoras del proyecto, ¿por qué se eligieron una fijación de precio en vez de un subsidio a la demanda? O una disminución de precio, al final del día un precio máximo. Bajarlo, claro. Por eso es una fijación de precio. Porque sí, es una fijación. Si es total. que el precio de equilibrio fuese más bajo, no tendrían por qué bajarlo por eso. Pero ¿por qué eso y no un subsidio a la demanda o un bono a los mismos APR? Bueno, porque en rigor disculpe, presidente. Adelante, diputada Vice, puede contestar la diputada Castillo. Diputado. Primero, por si tiene otra pregunta que hacer. Sí, porque no decir que, bueno, primero que esto de la invitación al ministro y a quien sea, porque a mí lo que me interesa, digo que tener antecedentes de las cifras, los valores, porque por técnico, qué envergadura, qué monto es, cuánto es lo que pagan a nivel país, estoy hablando de servicios sanitarios rurales, cuánto más aumenta las tarifas, cuánto es el impacto que tendría, pero tener la cifra, cuál es el impacto que tendría realmente en términos, en valor. ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Más allá de que obviamente el espíritu se comparte, pero tener esa información que es muy importante. Y en relación a por qué no es un subsidio, me imagino que porque nosotros no podemos hacer proyectos que tengan costo para el Estado. Yo me imagino que es porque no podemos hacer proyectos que tengan costo para el Estado, porque sería inadmisible, porque estaríamos afectando el patrimonio del presupuesto nacional, ¿cierto? Entonces, por eso va por la vía de claro, y ahí la empresa tiene algo que decir. Correcto, también. totalmente. Bueno, la palabra diputada hay que Castillo. entrar a discutir. Sí, solamente Pato. responderle al diputado que esta es una de las fórmulas que conversamos con las diversas agrupaciones. Por lo tanto, coincidimos que un congelamiento de la tarifa va en mejor proyección en el tiempo que un subsidio. En este caso, la demanda, como usted lo plantea. Hoy lo conversamos de conjunto con el gobierno también. Además de ser admisible y al menos teniendo admisibilidad, no tendría ningún tipo de rasgo inconstitucional. Por eso le planteo que esto tiene hoy día el patrocinio y el visto bueno del gobierno, exactamente, y por eso está con una urgencia hoy y por día eso mismo yo he pedido y solicitado que venga el ministro en persona a explicar con su equipo técnico para que pueda explicarnos el tema que plantea la diputada Vice, que es súper relevante, yo creo. Exactamente. Todo lo que sea técnico yo creo que lo debiese dar el gobierno a propósito de este patrocinio. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que ahí debiésemos tener una conversación, bueno, cada uno podría tener una postura al respecto. Sin embargo, corríjame alguien, cuando hablamos de subsidio, esto implica que ese gasto del costo se sigue haciendo, solo que lo vamos a pagar todos los chilenos.
Sin embargo, yo creo que el espíritu también es reconsiderar esta tarifa y eliminar ese costo, diciéndole y argumentándole estos tres como pilares. Primero, que no es una empresa, tiene que ver con organizaciones sin fines de lucro. No nos están llevando plata para la casa. Entonces, ahí yo creo que es la eliminación del costo, pero creo que es interesante que se pueda conversar con el Ministerio. Ahí sí el diputado Moreno puede ponernos más antecedentes o explayarse en su argumentación. Creo que sería una buena pregunta para el Ministerio, de alguna forma, y que el ministro Pardo podría, de alguna forma, responder mucho más. Eso. Sí, no, lo primero, voy a aclarar un par de cosas. En el fondo el proyecto no lo discuto, no niego que haya una buena intención. Yo digo que la forma y el procedimiento legislativo hay que tener ojo porque a simple vista, si es que esto no viene patrocinado directamente, no apoyado, patrocinado directamente, es inadmisible. O sea, es una fijación de precios, modifica todo el tema del panel de expertos de tarifa eléctrica, y hay una serie de cosas que son complicadas. Viene también como antecedente el proyecto del IVA a los APR. Entonces sería bueno también que viniese para la próxima sesión, además del ministro Pardo, que viniese el presidente del panel de expertos de la ley de servicio eléctrico. Los servicios eléctricos son regulados, entonces tienen una orgánica, por eso, pero tienen una orgánica propia que arreglan esas discrepancias y todo ese cuento. Entonces, para ver bien cuál es el mecanismo más eficiente. Yo estoy de acuerdo con el fondo, el punto es que no porque estemos de acuerdo con el fondo nos vamos a saltar la forma. Entonces eso es lo que quería hacer presente. Espera un poquito, diputado Solantay y después usted, diputado Castillo. Sí, 2 puntos muy breves, presidente. ¿Es la Comisión Nacional de Energía a la que se refiere el diputado Moreno? Es que la Comisión Nacional de Energía. Ya. Pero vamos a pero averiguar aquí con la exactamente. Ya. Correcto, Y no, lo otro, diputado, bueno, yo vengo, me atrasé un poquito, estaba grabando unas cosas, pero yo conocía esta iniciativa porque las redes ahí lo ha estado promocionando un poco la diputada. Lo mismo, que tenga la constitucionalidad correspondiente, pero es evidente que tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, específicamente porque sabemos, y nuestra región lo está sufriendo, este año no llovió nada, pero nada. O sea, había una pequeña esperanza, pero nada. Y en nuestra región este es un tema crítico, que también se extiende a todo Chile, y es evidente que teniendo el patrocinio del gobierno, la constitucionalidad necesaria, lo vamos a apoyar. Además que hemos sacado proyectos como el anterior, rápido, artículos únicos, que son bien simples de entender, y aquí el tema es transversal, así que no tenemos ningún problema para seguir apoyando esta iniciativa. Después, diputado Moreno, para aclarar el punto anterior. Ya, diputado Moreno. Súper corto. Y aquí lo encontré en internet, es el panel de expertos, dice el panel de expertos de la Ley General de Servicio Eléctrico, un órgano colegiado autónomo creado en el año 2004 por la Ley 19.940. Perfecto. Aquí se toma el punto la secretaria. Ya, diputada Castillo. Respecto de los invitados, porque estamos en discusión de este boletín, entonces en función de aquello yo creo que hay que separar respecto del tema del IVA que ha planteado acá el diputado Moreno. Ya eso yo creo que puede ser parte de otra discusión y no en el marco de este boletín, porque si no nos vamos a confundir, ya que el tema APR tiene muchas aristas. Entonces, hoy estamos discutiendo el tema de la tarifa eléctrica de de potencia punta para este 40% de usuarios y usuarias que no están considerados en el decreto que anunció el presidente durante este año. Entonces, dicho eso, creo que el ministro Pardo es la principal figura y representante de Estado en materia de energía y por lo tanto él tendrá que, lo mismo que la ministra de Obras Públicas, designar a quienes envían, entendiendo que ese comité de expertos, me imagino, también está al alero del Ministerio de Energía, que tampoco es excluyente que venga, por cierto. Diputada Arquesi. Presidente, aprovechando que va a venir el presidente del panel de expertos, ¿cierto?, de la Ley de Servicio Eléctrico, entendiendo que ellos resuelven las discrepancias del cobro de tarifa, recordar que yo había solicitado que vengan algunos usuarios de la cooperativa El Granizo, que es la cooperativa más grande del MUE, que han tenido problemas precisamente por un sobreprecio de los costos fijos. Entonces, me gustaría aprovechar esa instancia y solicitárselo a usted como presidente, que
en algún momento de la sesión puedan exponer también ellos, porque el invitado creo que podría ayudarnos mucho a la respuesta, claro, para resolver el problema de ellos. Me Por parece favor. muy bien. ¿Están de acuerdo Gracias. con los invitados propuestos para la siguiente sesión? ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerdan los 3 invitados para la siguiente sesión? Bien. No habiendo más con respecto a este primer punto del orden del día, vamos a pasar al segundo. Diputado Esqueci, ¿algo más? ¿Sobre el primer punto del orden del día? ¿O aparte? Era aparte. Ya, si es de varios, lo dejamos al final. Ya, entonces ¿Ya? al final, sí. Ya, si es para otras materias, la dejamos al final. Vamos a avanzar entonces en la orden del día. Sería el segundo, que es continuar con la discusión en general de los siguientes proyectos de ley: el que modifica el Código de Agua en materias de protección de puntos de captación de aguas subterráneas, boletín 15.996-33, y el que modifica el Código de Aguas para aumentar el área de protección de los pozos de servicios sanitarios rurales, boletín 16.155-09. Para este segundo punto de la orden del día asiste la representante del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC, señora Daniela Rivera, que se encuentra vía telemática, el profesor Guillermo Donoso, también que la acompaña, así también el miembro del Centro de Derecho y Gestión de Aguas UC y la representante de APR Región del Biobío, la señora María Cruz. Allí está la señora María, bienvenida. Y la representante de APR Elqui, señora Claudia Cáceres. Ahí está la señora Claudia. Bienvenidos todos a esta comisión. Vamos a partir, Claudia Cáceres dice aquí. Bueno, Claudia Cerecea. Vamos a hacer la corrección aquí en el acta. Gracias, consejero. Bien, entonces vamos a comenzar con los primeros mencionados, que serían la señora Daniela Rivera y el profesor Guillermo Donoso. Le vamos a dar de 15 minutos a cada uno de los expositores, por favor, y yo voy a estar anunciando un minuto antes, 2 minutos antes, el tiempo para que puedan hacer el cierre. Y luego de eso vamos a pasar a una ronda de preguntas de las señoras y señores diputados. Adelante, su tiempo. Perfecto, muchísimas gracias por esta instancia. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto estar aquí junto al profesor Guillermo Donoso compartiendo esta instancia de conversación en torno a un tema tan relevante y que nos preocupa, por cierto, a todos. Vamos a compartir una breve presentación que hemos preparado y ustedes me confirman, por favor, que se esté viendo correctamente. ¿Se ve bien? Se ve bien. Perfecto. Como lo mencionábamos, hacer una presentación en conjunto con el profesor Donoso. Somos parte del Centro de Derecho y Gestión de Aguas de la Universidad Católica, el profesor Donoso de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales, y en mi caso de la Facultad de Derecho de la universidad ya mencionada, y nos vamos a referir en conjunto a algunos comentarios e ideas por supuesto, iniciales que pueden plantearse frente a esta temática abordada por los 2 proyectos de ley ya individualizados. A estos efectos, entonces, vamos a hacer, en primer lugar, un breve resumen de los principales focos de las reformas propuestas. Al alero de este resumen, algunos comentarios que pueden precisarse en lo relativo a la figura de las áreas de protección contemplada en el Código de Aguas, algunas instancias de protección cualitativa que existen en el ordenamiento jurídico, mencionar también algunas otras herramientas que están vinculadas al resguardo y a la gestión de aguas subterráneas, para también, como último comentario, hacer una precisión a ciertos lineamientos de normativas comparadas en esta materia. Y terminaremos con algunas ideas para la reflexión. Como primer punto, entonces, aquí en la lámina que tenemos a la vista, intentamos resumir y sistematizar el primer proyecto tramitado bajo el boletín 15.996-33, donde como primer punto que existe en común entre ambas iniciativas está que los dos lo que pretenden hacer es modificar un artículo puntual de la normativa de aguas, en particular el artículo 61 del Código de Aguas, que es un artículo que está ubicado dentro del título alusivo a las aguas subterráneas. Y ahí ese es un punto súper relevante que cabe considerar y tener
presente desde este momento. Entonces, ahí está el texto vigente de este artículo. Hemos destacado en color negro algunos puntos que son importantes para esta conversación y precisar que este artículo acaba de ser modificado el año pasado a través de la reforma introducida al Código de Aguas por la Ley 21.435 en el sentido que posteriormente vamos a comentar. Dentro de las razones que esgrime esta iniciativa para postular las modificaciones señaladas, alude en términos generales a amenazas que existen respecto a las fuentes de agua de prestadores de servicios sanitarios a nivel rural, la inexistencia de herramientas efectivas de protección de la calidad de estas aguas y un foco principalmente cuantitativo o exclusivamente cuantitativo de las herramientas existentes, particularmente de esta contenida en el artículo 61 del Código de Aguas. Y en este sentido se propone, en primer lugar, la inclusión a nivel de Código de Aguas de una figura denominada área de influencia, conformada por una superposición de dos áreas distintas. Un área denominada de protección de derechos en esta propuesta, que sería un símil al existente actualmente en el artículo 61, pues tiene por objeto proteger a los derechos de aprovechamiento a las captaciones de aguas subterráneas y crear un área nueva denominada de protección ambiental, que tiene por objeto restringir una serie de actividades que puedan ser insalubres, contaminantes o peligrosas. Que afecten al agua subterránea. Y en este sentido, la metodología para efectuar esas distinciones y para poder aplicar y definir esas restricciones no se abordan legalmente, sino que el propósito sería entregárselo al reglamento de aguas subterráneas. A su vez, se considera un área de protección transitoria de 1000 metros, en el caso de aquellas autorizaciones también transitorias que contempla el Código de Aguas a partir del año pasado, de la reforma del año pasado, que se pueden otorgar a estos prestadores de servicios sanitarios en el área rural y se podría entonces incluir dentro de la normativa existente la entrega o la asociación a estas autorizaciones transitorias de un área de protección de las mismas características de 1000 metros, sin hacer ninguna distinción. Y por último, se contempla también la posibilidad de que todas las áreas de protección existentes, hay que tener presente que aquí estamos hablando de más de 50.000 derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, podrían someterse a revisión y además que los prestadores sanitarios, tanto a nivel concesionado como rural, aquí entonces añade también a los prestadores sanitarios que operan en sectores concesionados, preferentemente urbanos, que puedan pedir la fijación de un área de protección ambiental respecto a sus captaciones preexistentes. Por otro lado, el segundo boletín es el tramitado bajo el número 16.155-09. La norma a modificar es exactamente la ya comentada. Se alude en la motivación a la situación de crisis hídrica existente a nivel nacional y también a la necesidad de aumentar la protección de las aguas subterráneas asociadas a la prestación de servicios sanitarios rurales y en ese sentido de ampliar el área de protección de los pozos asociados a tales prestadores. Como propuesta, en este caso se hace una distinción entre periodos de normalidad hídrica, sin precisar qué se entiende por ese concepto, y en ese caso las áreas de protección serían de 300 metros y se añade a esos periodos aquellas situaciones de sequía declaradas por la autoridad competente, que entendemos serían aquellas declaraciones de zonas de escasez, reguladas en el artículo 314 del Código de Aguas, instancia en que esa área de protección podría ampliarse o aumentarse a 1000 metros, en el caso de aquellas localidades en que existan prestadores sanitarios rurales. Se contempla también la posibilidad de que las áreas de protección puedan ser más amplias para resguardar el consumo humano en localidades rurales y se deja entonces la definición de los procedimientos y condiciones aplicables en este caso a la autoridad correspondiente o competente. Entonces, bajo este contexto, hay una serie de comentarios que uno podría precisar en relación a las principales temáticas que se abordan en ambas iniciativas. En primer término, y respecto a la figura de áreas de protección de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas en el régimen jurídico nacional, hay que precisar que normativamente esta figura existe desde el Código de Aguas del año 1981.
No lo encontramos presente en los códigos previos de los años 1951 y 1969, sino que aparece normativamente en este código del año 81 y donde se menciona que la resolución que constituye los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, por lo tanto es una particularidad propia y exclusiva de los derechos de aguas subterráneas, va a establecer un área de protección en que se va a prohibir instalar obras similares, es decir, captaciones similares. Por lo tanto, desde ahí queda claro cuál es el objeto y el propósito de esta área de protección, que está más bien focalizada en la protección del titular del derecho de aprovechamiento, cualquiera que sea el uso destino de las aguas, y de la captación correspondiente. Para proteger la capacidad de extracción, que la extracción de un titular no genere una reducción en los niveles y dificultades para que esa persona pueda extraer. Entonces, una protección de minimizar una externalidad de otros usuarios que extraen. Exactamente. Y en ese sentido, desde un punto de vista legal, ese artículo del Código de Aguas, ese artículo 61, se mantuvo exactamente igual hasta el año pasado, hasta la modificación de la Ley 21.435 que aparece en la parte final de esta suerte de tabla cronológica, donde se agrega que, en definitiva, esta área de protección va a ser una franja paralela a la captación, con eje en el centro del pozo de 200 metros, es decir, se agrega un radio de protección, una dimensión específica, pudiendo, dice el código en su texto vigente, autorizarse una extensión superior, como en el caso de los prestadores de servicios sanitarios rurales, es decir, se menciona explícitamente a este tipo de usuarios como aquellos que podrían solicitar, justificadamente por supuesto, un área de protección superior. Ahora, entre el año 81 y entre el año 2022, cuando se modifica este código, ciertamente esta materia de las áreas de protección igualmente fue aludida en otros textos jurídicos o regulatorios. Primero, hay que tener en cuenta la existencia de 4 resoluciones de la Dirección General de Aguas, que eran las que establecían hasta la dictación del reglamento de aguas subterráneas que ocurre en el año 2014 a través de este decreto 2203, que aparece en esta parte de la figura, establecían las normas de exploración y explotación de aguas subterráneas. Ustedes se pueden fijar, en todas estas se hacía alusión a la dimensión de la franja del área de protección. En términos generales, prácticamente todas son similares desde el año 96 hasta el año 2008. La única que contienen algunas indicaciones adicionales era la primera resolución del año 207, donde se hace una distinción de la dimensión del área de protección en función de la profundidad del pozo. Y allí también se establecía que el área de protección nunca puede abarcar más del 50% de la superficie del predio vecino, cuestión que solo se extendió hasta la resolución 186, la inmediatamente posterior del año 96, pero desapareció esa mención en las resoluciones de los años 2005 y 2008. Posteriormente, se dicta el reglamento de aguas subterráneas, el primer reglamento de esta materia que existe en el país, que entra en vigencia el año 2014, y aquí se vuelve a mantener la idea de un área de protección de 200 metros, salvo que se solicite una mayor. Siempre se mantuvo abierta esa posibilidad, técnicamente justificada, y en este texto normativo a su vez se habla de un área de protección especial para fuentes curativas que tendrá que ser solicitada en conformidad a la normativa específica de ese ámbito. Importante destacar que en la discusión parlamentaria suscitada a propósito de la aprobación de la Ley 21.435, que modifica el Código de Aguas en el año 2022, hay algunas alusiones a la figura del área de protección regulada en el artículo 61 del Código de Aguas. Simplemente algunas precisiones que uno podría rescatar. Primero, en distintos debates y a través de las presentaciones de distintos actores en las comisiones respectivas, se establece que hay una práctica reconocida en el país de áreas de protección de 200 metros. Luego, también se releva la importancia de no establecer rigidez normativa en la fijación de este radio de protección. Se alude también a la necesidad de observar la caracterización de los acuíferos para poder fijar de una manera adecuada estas áreas de protección.
se da cuenta también en este proceso o en esta historia legislativa de un rechazo de una indicación que hubo en su momento y que planteaba fijar un área de protección de 300 metros para los comités de agua potable rural y que fue rechazada en su oportunidad. Y por último, también se visualiza cómo algunas organizaciones de usuarios que fueron invitadas a exponer a las distintas comisiones valoraron positivamente la incorporación de esta posibilidad de que a los comités o a los prestadores de servicios sanitarios rurales se les pudiera acceder a solicitar o a otorgar más bien un área de protección mayor a los 200 metros que se fijan como un estándar preestablecido a nivel legal. Por lo tanto, de esta historia que podemos ver, que desde hace más de 40 años en nuestro país normativamente se configura el área de protección como uno de los elementos típicos de los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, que no existe en materia de aguas superficiales y que tiene un objeto súper específico, que es proteger a los titulares de derechos de aprovechamiento y a sus respectivas captaciones. Ese es el foco nítido, claro, central de esta área de protección. Nunca ha sido otro. Desde esa perspectiva, por cierto que es cuestionable el establecimiento normativo de dimensiones o de una extensión fija, generalizadamente aplicable a todas las captaciones para estas áreas de protección. Lo deseable sería que en verdad las áreas de protección normativamente fueran establecidas en términos tales que se entregara la determinación de criterios técnicos que se pueden definir a nivel legal y o reglamentario, la fijación de estas áreas de protección. Sin perjuicio de esta precisión y por lo que nosotros hemos podido investigar sobre este tema, en general se considera que los radios de protección de 200 metros de estos regulados a nivel de Código de Aguas se estiman conservadores y además han cumplido su finalidad en la práctica, finalidad que no es otra que aquella ya señalada y que está explícitamente establecida desde un principio de la regulación de este tema. Como segundo tema o comentario que quisiéramos añadir, ¿qué figuras, qué normas existen a nivel normativo nacional respecto a una protección ya no cuantitativa, sino que más bien cualitativa de las aguas asociadas a captaciones para abastecimiento de agua potable en general? Y aquí la verdad es que se puede observar claramente un vacío normativo, en el sentido de que la única norma específica que alude a este tema es más bien una norma técnica de aquellas aprobadas por el Instituto Nacional de Normalización. Por lo tanto, no es una norma que tenga carácter reglamentario legal, sino que es una norma técnica y que regula, entre otros aspectos, el riesgo de contaminación de las aguas que tengan por objeto la finalidad de abastecimiento a la población. Y en ese sentido, si uno observa esta norma chilena que no es muy conocida y que también existe un cuestionamiento respecto a su real aplicabilidad en la práctica, particularmente por el rango jerárquico, la tipología, la naturaleza jurídica de esta norma, establece una zona de prohibición mínima de 100 metros en torno a la captación de agua potable mientras esté operando la obra de extracción, y además se dispone que deberá haber en el área de alimentación de las captaciones de agua potable una suerte de prohibición de ciertas actividades que impliquen la descarga de fluentes contaminantes, lo cual va a tener que ser definido por la autoridad competente. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente esta norma alude a la figura de área de protección regulada a nivel de Código de Aguas y el Reglamento de Aguas Subterráneas, que ya habíamos comentado previamente, de 200 metros, pudiendo evidentemente también solicitarse una más amplia, ya posibilidad que también está contemplada por esta normativa. Pero esta es la norma, repito, que no tiene ni jerarquía legal ni reglamentaria y que contiene la mayor cantidad de alusiones, podríamos señalar, a una protección más bien cualitativa de las captaciones de aguas asociadas a abastecimiento de la población. Dada la temática que estamos abordando, que se está discutiendo en estos dos proyectos de ley, creíamos también necesario... Pero Daniela, disculpe un momento, nos quedarían 2 minutitos más de tiempo. Ya, cerramos muy rápido. Ok, gracias. Traer a colación una serie de herramientas distintas al área de protección que tienen por objeto resguardar la situación de las aguas subterráneas.
Rápidamente, el interés público hoy día es el principio matriz de toda la regulación de agua, y dentro de ese concepto de interés público, la necesidad de proteger el consumo humano, la sustentabilidad acuífera es clave. También existe la transversalidad de la directriz de aprovechamiento sustentable de las aguas subterráneas, y eso tiene múltiples implicancias tanto a nivel de potestades o funciones de la DGA como también de los propios usuarios. Destacar, simplemente para no mencionarlas todas, el rol relevante que tienen en este sentido las comunidades de aguas subterráneas en la promoción de la sustentabilidad acuífera, y el rol de los planes estratégicos de recursos hídricos que se están elaborando, proceso en que se está avanzando en el país y en que existe la obligación de incluir modelos hidrológicos e hidrogeológicos que apunten a predecir cómo circula el agua y así poder entender mejor su comportamiento. Además, también precisar que existen múltiples instrumentos hoy día en la normativa vigente que tienen por objeto resguardar particularmente el consumo humano, desde ya el uso prioritario, y la actividad de los prestadores sanitarios rurales. Simplemente aquí no vamos a entrar en detalle por el tema del tiempo, pero esta temática de la existencia de áreas de protección, por un lado, que tienen por objeto proteger los derechos, las captaciones de aguas subterráneas, y por otro lado, perímetros de protección, como mayoritariamente se denominan a nivel comparado, de las fuentes de agua asociadas a la prestación de servicios sanitarios, tanto a nivel concesionado o urbano y rural, son muy comunes, son muy usuales a nivel comparado. Aquí simplemente nosotros quisimos traer dos ejemplos, España y Perú. Está mucho más desarrollado este tema en la normativa española, pero aquí solamente quisiéramos hacer un punto. Lo que se contempla son dos figuras distintas. Por un lado, un área de protección que tiene por objeto proteger, como su nombre lo indica, la captación asociada a un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas para que en una determinada franja no se instalen otras captaciones similares, similar a lo que existe, por lo tanto, en el artículo 61 del Código de Aguas vigente. Y otra cosa distinta, y por lo tanto que tiene regulaciones e implicancias distintas, son los perímetros de protección de las masas de aguas subterráneas asociadas a la captación de agua para abastecer de agua potable a la población. Y allí también hay toda una zonificación que se ha incorporado en estas regulaciones, donde se prohíbe ciertamente ejecutar ciertas actividades, pero lo importante es que siempre tiene que existir una cercana conexión entre esta regulación de agua y una regulación ambiental, urbanística, de planificación territorial, etc. Aquí el punto central es el reconocimiento de las experiencias de otros países que, teniendo objetivos distintos, aunque se relacionan, pero son objetivos distintos, lo más efectivo ha sido instrumentos específicos para cada objetivo. De esa manera se puede regular mejor el objeto de proteger la captación y el proteger cualitativamente la calidad de aguas subterráneas. La experiencia indica que el camino más efectivo ha sido distinguir los instrumentos y no juntar los dos objetivos en uno. Y muy rápido para terminar, respecto al área de protección que está regulada en el Código de Agua y en el Reglamento de Aguas Subterráneas, podemos señalar que esta área de protección siempre ha sido un elemento asociado a los derechos de aprovechamiento de aguas que tiene un foco súper específico, que es preferentemente proteger las captaciones desde un punto de vista cuantitativo. Indirectamente podrá haber también una protección de la calidad, pero el foco es mayoritariamente cuantitativo. Ahora, cualquier número fijo que se establezca anticipadamente y de modo generalizado para estos áreas de protección, estos radios de influencia a nivel normativo, puede ser antojadizo, puede ser arbitrario, porque a veces los 200 metros pueden ser adecuados, suficientes, pero a veces también pueden resultar excesivos y en otros realmente insuficientes. Por lo tanto, se estima que aquí la respuesta jurídica más adecuada debiese ser que la ley simplemente mandate la fijación de estos radios de protección o estas dimensiones de estos radios de protección en base a justificaciones técnicas que los tendrá que efectuar la autoridad sectorial, en este caso la Dirección General de Aguas. Por lo tanto, en este sentido, creemos, se podría efectuar o plantear o estudiar un ajuste a este artículo 61 del Código de Agua, aun cuando ha sido recientemente modificado. Ahora, respecto a esta otra figura, a una eventual herramienta de resguardo de la calidad de agua de las fuentes hídricas asociadas al abastecimiento de agua potable, como pretenden los proyectos de ley analizados. Nos parece que esta es una figura que viene a llenar evidentemente un vacío normativo notorio.
a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta ciertas observaciones en este sentido. Primero, señalar que se trata de algo absolutamente distinto del área de protección regulada en el artículo 61 del Código de Agua y en el Reglamento de Aguas Subterráneas. Segundo punto, creemos que su ámbito debiera extenderse a todas las fuentes vinculadas al abastecimiento de agua potable, no únicamente de los sectores rurales, sino que a todas las fuentes de ese sentido. Así también lo hacen las normativas a nivel comparado, y habría que incluir también o evaluar la inclusión también de las fuentes hídricas superficiales que tienen por objeto el abastecimiento de agua potable a la población. Y ese último punto es muy relevante, no solo como fuente de captación para prestadores de agua potable, sino también la interacción agua superficial subterránea. Si tenemos una fuente superficial con contaminación, eso afecta la calidad de las aguas subterráneas. Y por eso el planteamiento es no solo focalizarse en aguas subterráneas. Esto implica el necesario conocimiento muy riguroso de la realidad hidrogeológica, las características de los acuíferos y las zonas de captura de captación, que es algo distinto del radio de protección. Además, es absolutamente crítico conocer las direcciones de flujo existentes a nivel subterráneo y cuáles son los contaminantes asociados a un determinado acuífero también con absoluta claridad para poder diseñar muy bien esta herramienta. El tema del flujo es relevante porque yo puedo generar un área de protección que no sea efectivo por el movimiento horizontal de las aguas subterráneas. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, y algunas legislaciones comparativas así lo hacen. Para ir finalizando, considerar que este tipo de herramientas alusivas a proteger la calidad de las captaciones de agua vinculadas al abastecimiento a la población exceden con creces el ámbito competencial de la Dirección General de Agua y también de la regulación propia del Código de Agua. Por lo tanto, aquí se requiere una modificación que es mucho más amplia y mucho más extensiva. Aquí se necesitan articulaciones con otras autoridades, con otras normativas sectoriales, por ejemplo, con todo lo relativo a la planificación y gestión territorial, urbanística, ambiental y sanitaria, entre otras. Y además, una evaluación muy cuidadosa de las actividades preexistentes que podrían resultar afectadas, para lo cual incluso habría que evaluar también la procedencia de las medidas de compensación o indemnización que pudieran implicar el establecimiento de restricciones o prohibiciones, como también se hace a nivel de normativa comparada. Al plantear cambios en este tipo de materias es crítico tener presente que no estamos comenzando una intervención desde cero. Aquí se trataría de medidas que van a aplicarse en territorios que son muy diversos, con múltiples actores e interrelaciones preexistentes. Por lo tanto, eso tiene que ser también muy rigurosamente constatado y revisado. Y por último, nos parece que este tipo de medidas, que por cierto se requieren en nuestro país, tienen que ser diseñadas de un modo que sean operativas y practicables. Es decir, no preocuparse únicamente de generar las mejores medidas, sino que observar muy bien que tengan posibilidades reales de implementación y que con su incorporación no se introduzcan más factores o variables de conflictividad al ya hiperestresado, podríamos decir, escenario hídrico nacional. Esa sería nuestra presentación. Muchas gracias. Gracias, señora Daniela. Gracias, don Guillermo, por su exposición. Vamos a pasar a tiempo de preguntas a las señoras y señores diputados. Diputado Moreno, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Gracias, Daniela y don Guillermo, por la exposición muy clara. Una cosa que me quedó un poco en el aire, si bien lo mencionaban, para ustedes, ¿qué tan necesario, qué tan imprescindible es hacer los mapeos necesarios, valga la redundancia, de las distintas masas de agua subterráneas para poder legislar esta materia? ¿Es algo indispensable para saber o es algo de lo que ustedes podrían decir que se puede prescindir? Yo señalaría que es crítico contar con ese mapeo. Si uno parte de la base que la implementación es para proteger los acuíferos, yo tengo que saber cuáles son las calidades actuales o por lo menos la mejor aproximación para ver priorizaciones de dónde voy a implementar estas áreas.
también tengo que conocer de la calidad subterránea cuánto se debe a fuentes de contaminación naturales y antropogénicas, más bien. Sin eso, yo voy a estar generando áreas de protección que posiblemente no son necesarias, que posiblemente protegen áreas que no son tan prioritarias. Por lo tanto, para poder focalizar la implementación de estas áreas en un tema difícil en la práctica para hacer, yo diría que un mapeo de calidad de aguas subterráneas es una herramienta que se requiere para que sea efectivo. Gracias, don Guillermo. Bien, les agradecemos por su exposición. Les vamos a dar, diputada Arquesi, siempre hace lo mismo, diputada Arquesi, estamos cerrando el punto y levanta la mano. Yo también le quiero agradecer Adelante. especialmente a don Guillermo Donoso, que fue profesor del diputado Moreno y mío, así que le agradecemos esta presentación y sin lugar a dudas que voy a pedirle, presidente, la unanimidad para que hagamos la solicitud de información del mapeo correspondiente. Es fundamental para poder continuar con el proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputada Arquesi. Bien, vamos a ver si es que ya existe esa información. La vamos a solicitar al Ministerio de Obras Públicas. El mapeo de las aguas subterráneas. ¿Ya está toda la comisión de acuerdo en esto? Y las áreas contaminadas. Perfecto. Vamos a hacer la consulta que deberían tenerlo. Vamos a hacer la pregunta si es que lo tienen. Muchas gracias, don Guillermo. Les dejamos para que puedan seguir con sus actividades. Bien, vamos a continuar con los invitados. La señora Mari Cruz. Le vamos a dar ahora el tiempo de la APR Región de Biobío. Adelante, señora Mari Cruz. Señora Maricruz, tiene ahí sí, ahí ahora sí. Perfecto, buenas tardes. En primer lugar, al señor presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, honorable diputado don Víctor Pino, a la señora Flor Valls, nuestra diputada de la zona, como representante de la región del Biobío. Ella me ha extendido esta invitación, y a todos los señores y señoras acá presentes de la Comisión de Recursos Hídricos. Bueno, estoy participando acá, en primer lugar, como directora del Comité de Agua Potable Rural de Laraquete, también como representante regional de los 185 APR catastrados según el MOP de la región del Biobío, y obviamente también como miembro de APR Chile. Así es que para todo ello, muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos porque nos permite hacer llegar la voz de las bases, la voz de todos los APR. Tenemos un lema, yo al menos lo he hecho mío, que dice todos somos APR, y todo significa desde el más grande hasta el más pequeño, hasta los APR que están naciendo. Y también es bueno mencionar que hay algunos APR, que es un número considerable, que no están catastrados en el registro MOP. Todos ellos son APR y necesitan el apoyo del Estado y también, por supuesto, toda la asesoría para poder operar bien en esto que es el derecho fundamental, la provisión del agua potable y saneamiento, ¿cierto?, para todas las personas. Bueno, escuché con mucha atención la presentación anterior. De verdad es muy completa y respalda mucho, ¿cierto?, el sentido que tiene esta reunión en cuanto a poder introducir alguna modificación al Código de Agua en el artículo 61 en lo relacionado, ¿cierto?, a las captaciones subterráneas, y también hay que mencionar a las captaciones superficiales. Se ha hecho un estudio, ¿cierto? Obviamente, mayoritariamente hay un porcentaje de captaciones subterráneas, pero también hay una gran cantidad de comités, ¿cierto?, y cooperativas que tienen captación superficial. En cuanto a las protecciones que nosotros consideramos para las aguas subterráneas, consideramos importante que hay que destacar la responsabilidad del Estado en cuanto a la protección de estos puntos de captación.
porque si bien es cierto, hoy día cierto se cuenta con un radio de protección, como se mencionaba anteriormente, en algunos casos puede ser suficiente, en otros casos puede ser demasiado, pero también en muchos casos puede ser escaso. Entonces, dadas las condiciones reales en cómo se opera, debido a que hay una sobreexplotación del recurso hídrico, muchos puntos de captación en forma muy cercana, digamos, y también otras actividades que causan contaminación con el consiguiente riesgo, ¿cierto?, para estas captaciones. Enseguida, tener claro, ¿cierto?, que si el Estado no nos garantiza esta protección para la provisión de agua, estamos trastocando una de las condiciones elementales, ¿cierto?, que significa la continuidad del servicio. Los APR, los comités, las cooperativas, yo me refiero como comité, sé que la ley 2998 habla de servicio sanitario rural, lo cual eso está todavía en algún punto de discusión porque de alguna forma cambia el espíritu de cómo realmente nace este sentido de gestionar el agua en forma comunitaria. Hago ese alcance. Entonces, la misión principal, ¿cierto?, de los comités de agua potable rural es asegurar las 3 C: la continuidad, la calidad y la cantidad. Luego, si nosotros no tenemos, ¿cierto?, garantizada una protección correcta para los puntos de captación, resguardando estas 3 características, no podemos dar cumplimiento, y eso consecuentemente lleva a que el día de mañana nosotros estemos sujetos a sanciones por fiscalización por no cumplir, ¿cierto?, con estas condiciones. Y en este caso estaríamos refiriéndonos a la parte de la provisión, de la continuidad. Entonces, obviamente que nosotros respaldamos tremendamente esto porque tenemos que asegurar la provisión del agua por sobre todas las cosas y obviamente teniendo en cuenta que es un derecho humano elemental para la vida y para la producción de todos los otros elementos que sustentan la vida. Ahora bien, en cuanto a la parte de la sobreexplotación, ya lo mencioné, viene la parte de la prevención en cuanto a la contaminación, lo que involucra, ¿cierto?, poder, y esta parte es difícil porque si bien es cierto, es lo ideal, pero también es claro de que hay muchos factores contaminantes, partiendo por la contaminación del ser humano y enseguida, ¿cierto?, por las condiciones en que se operan los terrenos aledaños en donde hay puntos de captación. Vuelvo a repetir, tanto para lo subterráneo como para lo superficial. Y como mencionaba anteriormente el profesor, es complejo, es muy interesante poder hacer el mapeo, pero es complejo a la vez, porque hay que tener, digamos, el acceso a los puntos de captación para poder hacer los análisis de agua, que hoy pudiesen estar bien y mañana o pasado no, porque estas contaminaciones que uno se imagina, ¿cierto?, con esta teoría de los vasos comunicantes va cambiando, depende del uso del suelo. Y en cuanto a las captaciones superficiales, también es importante destacar cómo se afectan los ríos, las vertientes, ¿cierto?, de donde se capta el agua por los manejos de químicos, tanto para la agricultura como para la parte forestal. Y también hay que decirlo, por acciones del hombre, porque botan a los ríos desechos orgánicos. Así de simple. Entonces, esa parte de la contaminación es algo importante, ¿cierto?, que es básico porque influye en la calidad. Ahora, en cómo podemos prevenir y sancionar estas conductas es como la parte difícil.
enseguida, ¿cierto? Yo creo que, y conversando con los colegas, ¿cierto? De los APR, decimos, estamos de acuerdo en que todas estas cosas son importantes. Tenemos que aumentar los radios de protección en la cantidad, pero también tenemos que prever la calidad, con todas las cosas que mencionaba anteriormente. Pero, ¿cómo se puede hacer en forma más ordenada? Y planteamos la idea de poder elaborar un reglamento que ordene esto de los puntos de captación. Y también un reglamento que no solamente ordene, sea claro en cuanto a los puntos de captación, establecer como distintos radios de protección, sino que también sea un reglamento sancionador, porque muchas veces se hace algo bastante bueno en cuanto a la normativa, pero si no hay una sanción, la verdad de las cosas, o las sanciones son muy bajas, la verdad de las cosas es que pierde efecto, por lo que nosotros sabemos como nuestra idiosincrasia. Hay que reconocer también de que falta bastante conciencia en este sentido y en muchos más, pero en este sentido de poder ser consecuentes con el derecho que yo tengo de consumir un agua limpia al que tiene mi vecino y todo el resto de la comunidad. Ahora, hay otro punto que me gustaría que lo consideráramos respecto de, bueno, esto no tiene mucho que ver con el punto de captación y la protección, pero sí tiene que ver con cómo nosotros podemos asegurar mayor cantidad de agua, tanto en los terrenos, ¿cierto?, como en los afluentes superficiales. Y es poder considerar la posibilidad de forestar con especies que conservan el agua, ya sea hacia las napas, ¿cierto?, de los terrenos, y también hacia los cauces de ríos y vertientes, que permitan proteger y conservar, ¿cierto?, mayor cantidad de agua. Y eso obviamente redundaría en poder tener mayor disponibilidad del recurso hídrico. También algo importante y que tiene que ver con lo que mencioné anteriormente de la parte de las contaminaciones, es poder regular de alguna forma los procedimientos con químicos que hacen tanto para la agricultura como lo forestal, como para la plantación forestal. Sé que ellos hacen este manejo con una autorización del SAC, pero no existe información cruzada que nosotros como APR podamos contar. Y aquí me refiero más que nada a lo superficial. Nosotros mi APR tiene una captación superficial y para nosotros es súper importante saber cuándo se hacen campañas de desinfección, qué sé yo, de fertilización, los manejos que se hacen en los terrenos aledaños, ¿cierto?, y que van a dar al cauce del río, porque eso influye en nuestra calidad de agua respecto de cómo debemos tratarla. Y nosotros nunca sabemos eso. De pronto nos damos cuenta porque el agua cambia de color o notamos algo, pero ya estamos como por sobre, digamos, el proceso, entonces no nos da tiempo. En eso yo creo que también falta poder legislar o reglamentar, porque esto tiene que ver con la protección de la calidad. Una cosa es la cantidad y otra cosa es la calidad. La verdad las cosas es que esa es mi exposición. No tengo un PowerPoint. Es primera vez que estoy acá y les agradezco mucho en nombre de todas las comunidades, mayoritariamente rural y mayoritariamente comités muy chicos. Y solamente pedirles el mayor apoyo para poder ir en resguardar este derecho tan elemental que es el derecho al agua y que finalmente nosotros esto lo tenemos que seguir tratando con la ley 2998 y las modificaciones que pretendemos hacer, obviamente, para mejorar el servicio para nuestros asociados. Muchas gracias. Gracias, señora Mari, por su exposición. Le agradecemos por estar con nosotros. Le vamos a dar la palabra a la diputada Flor Weise en este momento. Sí, presidente, muchas gracias.
Saludar a los expositores y, bueno, particularmente a María Cruz Viveros, darle las gracias también porque tiene una representatividad que ha ido en aumento en relación a lo que son los servicios sanitarios rurales, y es porque se ha dedicado a esto desde hace bastante tiempo, más allá del lugar o el sector que es Laraquiete. Si bien hemos hablado como en general del proyecto, nos hicieron antes una presentación en general también respecto a cuáles son las condiciones que deberían tenerse, y bien se me grabó que era en base a parámetros técnicos, decía la persona anterior de la universidad, que tendría que evaluarse cualquier modificación, así lo entendí, y entiendo que el proyecto también lo que hay es más bien cualitativo, o sea, ahí tengo como una contradicción, pero yo en el caso del planteamiento de María Cruz Vivero, como representante de los APR, aquí también hay de la ciudadanía, en el fondo a quienes les afecta esto, y particularmente en la región del Biobío, si nos pudiera decir si se ve que hay una amenaza en la precisamente generación de nuevos APR o comités que se vean, los actuales, los que ya están, se vieran, digamos, amenazados por que no se resguarde eficientemente el recurso, la continuidad del recurso a propósito de otros que vienen llegando, y que si entonces ahí tener claridad cuánto es la real necesidad de hacer una modificación en cuál es el radio, el área de protección, una mirada muy global, porque hoy ya por el tiempo también no hemos entrado al detalle tampoco, pero eso, presidente, por su intermedio quería consultar, si nos puede dar su opinión de lo que ocurre en la región del Biobío. Señora Mari. Sí, correcto. Sí, perfecto. Sí, de verdad hay épocas en el año en donde esto se acentúa, generalmente, ¿cierto?, en la época estival. Hay APRs que prácticamente no tienen agua, en realidad se manejan con aljibe prácticamente. Entonces es como contradictorio porque hay APRs que no tienen agua, entonces es solamente porque está constituido como organización, ¿cierto? Pueden funcionar algunos meses del año, los otros meses tienen que depender de la provisión de aljibe, y esto ha ido en aumento efectivamente. Para nuestra zona, región del Biobío, hace 5 años atrás hubiese sido impensado que hubiésemos tenido una crisis hídrica, pero ya a estas alturas, desde hace aproximadamente 3 años, esto se ha ido acentuando en forma notoria. Así es que es súper importante destacar eso, y también es importante lo que los APR que tienen captaciones subterráneas están siempre recalcando. La cantidad de captaciones cerca que hace, ¿cierto?, que disminuya finalmente el agua subterránea para el efecto comunitario. La sobreparcelación, mira qué interesante eso, la sobreparcelación que se ha producido, esto ha ido perjudicando tremendamente a los APR, porque hay APR que les ha bajado su cota hídrica y no tienen cómo proveerse. El tema también de la parte, bueno, esa agricultura, la parte de los canalistas, también ellos conversan esa parte de que de alguna forma les ha afectado, ¿cierto? Cada cual resguarda, se entiende, sus intereses, el interés de la producción y todo, pero tiene que haber una regulación. Y sí, efectivamente, cada vez más, uno por la parte climatológica que ha ido afectando, ¿cierto?, la cantidad de agua, y otro por la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la excesiva parcelación ha hecho de que esto se acentúe y se complique más todavía. Eso. Gracias, señora Mari. Diputada Bello, ¿quería usted la palabra? Sí. Sí, con respecto tanto a lo que presentaron los académicos y lo que está diciendo la señora Mari, ¿cierto? Y en general las conversaciones que se han podido tener respecto a este proyecto, primero creo que es necesario que el Ministerio de Obras Públicas genere estudios, que venga, que podamos conversar, dialogar al respecto, y también mucha coordinación sectorial. Creo que este proyecto nosotros estamos tratando de alguna forma de poner en el debate público una situación que le afecta
al mundo rural. No tengo ni una intención de tener todas las soluciones, porque creo que para eso hay un parlamento democráticamente electo para dialogar. Sin embargo, yo quería dar un ejemplo de situaciones y sobre todo por la pregunta de la diputada Flor Baise, ¿cuáles son las amenazas? Yo soy parlamentaria del Distrito 6, región de Valparaíso Interior, y en el Melón, comuna de Nogales, hay personas que pasaron 50 días sin agua respecto a las APRs, producto de un racionamiento, hasta que la empresa privada Anglo, que fue la misma que los secó, les dio agua. Creo que esas son las amenazas respecto a pueblos y lugares tan pequeños como puede ser la comuna de Nogales, y las contradicciones que estamos viviendo, situaciones de descontrol, de avances como parcelaciones por cuestiones que ya sabemos también, porque se secan los campos ya no están aptos para trabajar, se parcelan. Eso lo estamos viviendo en San Esteban, en Santa María, tiene que ver con el control también de las ciudades y del área no solo urbana, sino también rural. Entonces creo que en este momento necesitamos también, además de escuchar a los involucrados y las involucradas, además de escuchar a los académicos, también necesitamos mayores acciones por parte del Ejecutivo para entregarnos los datos y los estudios correspondientes para que este proyecto de ley y otros más puedan no solo ver la luz, sino que podamos dilucidar problemáticas hoy día que están sucediendo en los territorios por la desertificación, por el avance del cambio climático y por supuesto por una sequía. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bello. Señora Mari, muchas gracias por su presentación, por acompañarnos en esta sesión. Vamos a darle paso ahora a la señora Claudia Cereceda de APR Elqui para que pueda exponernos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, agradecer esta instancia y a la diputada Natalie Castillo y a todos los diputados y diputadas que se encuentran en la región y de todas las regiones de Chile. Comentarles que yo soy parte del directorio de la Asociación Gremial de Servicios Sanitarios Rurales de la provincia del Elqui y represento a los APR de la comuna de Coquimbo, ¿ya? En la comuna de Coquimbo tenemos, como decía la dirigente anterior, hay una necesidad en cuanto a los APR que no son MOB. Actualmente solo tenemos 9 APR MOB dentro de la comuna. No obstante ello, en la región efectivamente hay APR que no se encuentra catastrado en este registro, ¿ya? Lo cual también es una falencia para nosotros como dirigentes en ese sentido para ver el tema de un catastro real. Eso es súper importante. Desde el punto de vista de esta ley, yo permito agradecer la gestión que están realizando esta comisión, porque es súper importante para nosotros los APR, el área de protección. Si bien es cierto, hay APR actualmente que sobreviven bajo el tema de la captación de agua o bien aplicados bajo el artículo 52 bis. ¿Qué significa eso? Que tienen que comprar agua a través de la empresa concesionada y se provoca una situación desgastante, pero es la realidad que tenemos en la región de Coquimbo, que la mayoría de los APR están subeditados bajo este artículo, y ha provocado que por un tema totalmente de la falta de recurso hídrico, la falta de disponibilidad del recurso, ha materializado que el artículo 52 bis provee a la mayoría de los APR de la comuna y de la provincia del Elqui. Ya es una gran situación. También, como decía el anterior dirigente, el tema del camión aljibo es una realidad material que lamentablemente se ha visto, que los APR se han visto supeditados a esa situación. Y esperemos que el día de mañana se pueda ver. El tema del área de protección se genera para nosotros como APR algo valorable desde el punto de vista medioambiental. Si bien es cierto, actualmente en el artículo 61 se da este tema de radio de protección de 200 metros, pero no dice el qué de la ley o qué protege. En cambio, acá específicamente el tema protección. Tenemos APR acá que pasó como Punta Colorada y otro APR que se vieron afectados por contaminación de los suelos. Entonces, también tenemos que ver esa realidad medioambiental que afecta a los APR, porque tenemos que tener en consideración que nosotros como servicios sanitarios rurales tenemos que distribuir agua a la población y esa agua tiene que tener un tema de, obviamente nosotros tenemos el tema de la calidad del servicio, contratamos estos estudios que tienen bacteriológicos, pero a la vez tenemos que evitar
de las amenazas del suelo medioambientales. Los servicios sanitarios rurales efectivamente tenemos una responsabilidad con los usuarios de nuestro servicio que entregar un servicio eminentemente de calidad. Y la calidad de servicio tiene que ver con estos tres conceptos, como decía la dirigente anterior, es súper importante. Y si no entregamos con ese servicio, nosotros como dirigentes que prestamos un servicio sin fines de lucro a la comunidad, nos rodeamos de multas o sanciones. Entonces, por ende, es fundamental para nosotros que esta ley se pueda llevar a cabo, esta modificación se pueda llevar a cabo y puedan lo razonablemente hacerse. Acá los APR o la provincia del Elqui, los APR, como dije anteriormente, en definitiva, la mayoría están siendo abastecidos por este artículo del 52 bis, que la verdad que a veces lo lamentamos porque como no hay disponibilidad hídrica, el recurso hídrico está siendo escaso y ha provocado que bastantes APR actualmente se han ido secando sus napas. Tenemos la situación de APR Las Cardas, que lamentamos o Las Barrancas, que no tienen capacidad de las napas para poder seguir manteniendo el recurso, y también tienen un poco de miedo de las personas y dirigentes en el sentido que hay una medida cercana, el tema de la situación de los suelos, y eso ha provocado que lamentablemente los dirigentes y vecinos se vean un poco desconfiados de los servicios que proveen estas organizaciones que hacen un rol fundamental, que es tratar de llevar el agua a las comunidades más alejadas, en este caso de los sectores rurales de la provincia del Elqui. Nosotros bajo la ley 20.998, que consideramos que tiene que irse paso a paso, porque si bien es cierto, hay APR que a veces no cumplen con el tema de los requisitos, porque ha sido bastante complejo que los APR hayan avanzado de manera de resolución sanitaria, los derechos de agua, el terreno, esos requisitos que se han pedido. Algunos APR se han visto lamentablemente mal beneficiados, y ha provocado que esto lleve más lento. Igual le agradecemos a la Comisión Hídrica, como hemos dicho como dirigente, la posibilidad de que ustedes hayan podido realizar ciertas transiciones a esta ley en beneficio de la comunidad. Eso ha provocado, así que le agradezco igual de parte de la provincia del Elqui y de los APR de Coquimbo, el tema de la gestión que ustedes están realizando. Respecto al tema medioambiental, nosotros como APR, el artículo 51, analizamos conjuntamente con los dirigentes y le solicitamos a ustedes como Comisión Hídrica poder realizar esta modificación en atención que en beneficio, más allá de los APR, es en beneficio de los usuarios. Acá hay que tener en conceptualización que el usuario, la persona que se radica el recurso, es la persona que está totalmente beneficiada. Y le pedimos a ustedes, señores diputados y diputadas, que por favor en consideración. Respecto al tema del mapeo que decía recién la Universidad Católica, lo consideramos bastante positivo, pero no obstante ello, nosotros acá en Coquimbo hay una cantidad gigante de APR. Tendría que solventarse una situación bastante amplia de recursos para poder hacerlo. Y el área de protección nos gustaría, obviamente, tendría que ser un área bastante realizarse científicamente, qué área de protección se podría para que no se afectaran los suelos de estos APR. Para finalizar mi discurso, quiero agradecer la oportunidad de estar acá y poder darle la experiencia de la crisis hídrica, de los APR de la comuna de Coquimbo, y sobre todo agradecer que esta modificación se pueda llevar a cabo esta vez. Muchas gracias a todos y espero poder que me hayan escuchado bien porque tengo un problema de señal. Gracias, señora Claudia. Se le escuchó súper bien, muy claro y muy contundente su presentación. Muchas gracias. Aquí le damos las gracias aquí en nombre de los diputados. Palabras, señoras diputadas, señores diputados. La diputada Castillo, la diputada Bello. Bueno, primero agradecer a Claudia su excelente intervención respecto de la realidad que estamos viviendo como región de Coquimbo, pero también es un tema nacional. A propósito de solamente un punto que hizo, y no del proyecto de ley, no sé si me lo permite, presidente, y usted verá a bien si es que se puede, respecto del punto de la PR de Punta Colorada, que hemos oficiado al Ministerio de Salud, al Ministerio de Obras Públicas, respecto del límite de las mediciones en materia de arsénico.
ya de contaminación de agua. Entonces, no sé Voy a abrir un varios al final. al final y Sí, lo vamos a incorporar correcto. ahí. A propósito de eso. Y además agradecerle la asistencia tanto a Meria y a Claudia, que nos van nutriendo el trabajo parlamentario y legislativo en esta comisión. No, yo primero quería agradecerle tanto a la señora Mari como a la señorita Claudia, señoritas, no sé, su estado civil, agradecerles primero el tiempo. Los dirigentes y las dirigentas hacen este trabajo de forma ad honorem, por así decirlo, gastan harto tiempo de su vida, así que gracias por poner en valor primero las APR y segundo por darse el tiempo, pero también por poner sobre la mesa situaciones que todos sabemos que están pasando y necesitamos darle una solución no solamente jurídica, sino también social. Y así es que valoro mucho su asistencia y siempre me pone muy contenta que hayan dirigentes mujeres. Sí, gracias, presidente. No, yo solo sumarme a las palabras de agradecimiento a las dirigentes y de reconocimiento por su labor. La labor que realizan es una labor muy importante, con mucha dedicación y además en nuestro país donde el cooperativismo y los bienes comunes o la administración de bienes comunes es una organización escasa, en donde no tenemos, nuestro país no tiene esa cultura del cooperativismo, a diferencia de otros países en donde el cooperativismo funciona mucho más masivamente en distintos necesidades sociales. Entonces, en ese contexto, los APR son en sí mismos, digamos, una forma de organización digamos, vecinal de la administración de los bienes comunes. Y eso es muy valorable porque hoy día estas, de repente, mega empresas o monopolios de empresas tienen otras características, no atienden a los usuarios, no responden como debe ser y se generan otros, digamos, otras complicaciones al ser un monopolio de bienes tan necesarios como el agua, por ejemplo. Así es que básicamente agradecer la dedicación, agradecer el tiempo, agradecer la presentación y por sobre todo también el convocarnos a nosotros como parlamentarios también a que todo este esfuerzo que ustedes realizan y toda esta visión social de la administración de un bien común tiene que tener, por supuesto, más respaldo, más, digamos, un marco mucho más regulado y que le permita a ustedes hacer esta labor con mucha más facilidad y también con un mucho más resguardo que se pueda robustecer también en el tiempo, en virtud de que nos estamos enfrentando a cambios climáticos, a crisis hídrica, etcétera. Entonces el desafío se vuelve mucho mayor también. Así que eso, presidente, básicamente agradecer la labor de las dirigentes y esta visión comunitaria de los bienes esenciales. Gracias. Gracias a la diputada Castillo, a la diputada Bello, diputada González por sus palabras y sumarme también de mi parte al trabajo que hacen ustedes como dirigentes, ¿cierto?, del mundo de la APR, que es un mundo difícil, sacrificado, hoy servicios sanitarios rurales para muchos. Esperamos seguir trabajando desde esta comisión para poder ayudar y potenciar el trabajo que ustedes realizan y así también poder de alguna forma hacer un poco más fácil la carga, que sabemos que no es fácil de llevar muchas veces. Ustedes tienen que tratar con un montón de usuarios que no toda vez son amigables. Entonces, en la medida que vamos trabajando juntos de aquí desde el Poder Legislativo, junto con ustedes que están ejecutando y llevando a cabo, ¿cierto?, los procesos en cada uno de sus distintos APR, vamos a poder, yo creo, trabajar mejor y lograr los resultados, que es poder tener agua para las comunidades, que al final yo creo que es el gran deseo que tiene cada uno de los diputados que se encuentra aquí en esta comisión. Así que muy agradecido, señora Claudia, muy agradecida, señora Mari. Les liberamos para que puedan seguir con sus actividades, o señoritas, ya como dicen aquí las colegas. Bien, así que muchas gracias. Bien, vamos para ya estar finalizando la orden del día, voy a abrir varios, ya, diputada Barquesi. Antes que se vaya la diputada. Diputada Baise, sí, vamos a hacer antes que se vaya usted, vamos a pedir un acuerdo y de ahí, gracias, es que no se me sé que se va a ir, vamos a pedir un acuerdo de la comisión de poder refundir estos proyectos, ya, no lo hemos hecho todavía, así que vamos si están de acuerdo, sí, perfecto. Ha acordado refundir el boletín
15.996-33 y el boletín 16.155-09. Durante la próxima sesión vamos a tener ya la respuesta, me imagino, de la sala en cuanto a esta solicitud. ¿Se pidió acuerdo? En la sala se pide el acuerdo. Pero primero, presidente, le explico. Primero hay que oficiar a cada uno de los firmantes, ¿ya? Y con respuesta, sin respuesta, el próximo miércoles voy a comunicar lo que haya y ahí oficiamos a la sala. Bien. Entonces, una vez ya realizado esto, vamos a ir varios, ya para finalizar, diputada Marquesi y diputada Castillo. Gracias, presidente. Me gustaría solicitar que oficiemos, ¿cierto?, con el objeto de que nos informen sobre proyectos de infraestructura en ejecución en APR en la región de Valparaíso con fondos públicos, señalando 1, qué empresas lo están realizando, 2, en qué situación se encuentra la ejecución de las obras, 3, los plazos de ejecución de las obras, 4, cuáles de esos proyectos han solicitado aumento de plazo, de obra o de presupuesto, y 5, los motivos de esas solicitudes de aumentos, número de personas afectadas por los eventuales retrasos. El oficio iría dirigido a la ministra de Obras Públicas, a la directora nacional de Obras Públicas, a la subdirectora de Servicios Sanitarios Rurales y al director de la DOH de la región de Valparaíso. Muchas gracias. ¿Se acuerda el oficio, comisión? Sí. Gracias. Bien. Le pedimos que pueda enviarle a la señora secretaria los datos. Diputada Castillo, tiene la palabra. Sí, a propósito de lo que expuso la dirigente de APR de Elqui, y también aquí está presente el consejero regional Javier Vega, que ha estado detrás del tema efectivamente de Punta Colorada. Me imagino que también el diputado Zulantay conoce la temática, conoce también diputado Pino, que nos preocupa bastante sobre el límite de arsénico o de alguna sustancia que está en el APR de Punta Colorada. Se hicieron las consultas pertinentes, no sé si fue vía oficio o no, y ahí tendría que consultarlo con mi equipo, pero yo no me gustaría que lo tomáramos acá como oficio de comisión, ya que los niveles están en el límite, ¿no? Y eso significa que puede funcionar y está todo correctamente. Sin embargo, la pregunta es cuáles son las medidas del Estado en relación a que las personas, aun cuando están bajo la norma, entre comillas, límite, tanto desde el Ministerio de Salud han planteado y del Ministerio de Obras Públicas existe, cuáles son las acciones del Estado respecto de evitar, ¿cierto?, que las personas consuman agua contaminada. Eso es una pregunta porque, de hecho, nos cuestionamos con la Seremi de Salud respecto al tema. O sea, podemos decir que estamos al límite, pero aún así estamos consumiendo metales en lo que es el agua. No sé si se llega a entender. Entonces, ¿cuáles son las acciones del Estado preventivas o reparatorias respecto al tema de Punta Colorada? ¿Se acuerda el oficio de comisión? Sí, perfecto. Acordado. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.